¿Están escuchando las grabaciones? ¿Merece la pena? ¿Sí? Algunos las siguen compartiendo, eso es bonito. Hoy quiero hablar un poco acerca del Espíritu Santo como fuente de vida. Y quiero que puedan abrir sus Biblias en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Allí hay una narración que nos va a servir de guía para lo que vamos a compartir en esta mañana. Juan capítulo 4. Vamos a estar leyendo allí en Juan capítulo 4 algunos de estos versículos, ¿no? Aquí hay un diálogo muy interesante que tiene Jesús con esta mujer, la famosa mujer samaritana. ¿Se recuerdan? Hay un diálogo muy importante y vamos a ver hacia dónde nos lleva el Señor en esta predicación, en esta reflexión de esta mañana. ¿Vale? Juan capítulo 4, versículo 1, aproximadamente leeremos hasta el 12, por allí en adelante, 14 creo yo que vamos a leer. ¿Lo tienen ya allí en su mano? ¿Lo leí? Muy bien, dice así. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, dice que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. A muchos les llama la atención esa frase que escribe Juan. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario? Algunos dicen no, era para cortar camino. Otros dicen no, porque Jesús tenía un plan, tenía un propósito que cumplir en Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob, dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Este ya tenía cientos de años este pozo, pero este pozo seguía dando agua. Jacob lo había construido, lo había cavado, por decirlo, ¿no? Lo había preparado, y por cientos de años ese pozo había servido de suministro de agua, ¿cierto?, para las familias de aquella zona. Entonces esto es muy significativo. Cuando alguien abría un pozo, ese pozo recibía el nombre de quien lo había abierto. Entonces familias, animales, habían sido sustentados por este pozo por mucho tiempo, ¿vale? Entonces Jesús, sigue la narración, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta es al mediodía, ¿vale? Las 12. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría, ¿qué cosa? Agua viva. Agua viva, si quiere lo puede subrayar ahí en su Biblia. Él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes? ¿Qué cosa? ¿El agua viva? El pozo es hondo. ¿De dónde tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiese de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Subraya allí una fuente de agua que salta para vida eterna. Fuente de agua. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La mujer le dijo: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Hasta ahí voy a leer. Luego podemos leer más si nos queda tiempo. Yo no sé cómo ustedes podrían describir a esta mujer. Siempre nos quedamos con que ella es samaritana. Siempre nos quedamos con que ella ha tenido 5 maridos, pero que el que ahora tiene no es su marido. Si ha tenido 5 maridos, algunos dicen: no, era una mujer liberal. No, seguramente enviudó, pero ha tenido maridos. Ha estado casada 5 veces. Supónganse que ha enviudado, o que ha sufrido el divorcio, o que ha sufrido separaciones. Estamos hablando de una mujer con grandes carencias, con grandes necesidades, pero nosotros a veces juzgamos antes de la cuenta. Bueno, no lo sabemos el por qué ha tenido 5 maridos. Pero a mí una de las cosas que me llama la atención en esta mujer es que es una mujer que cuando uno ve la narración, uno ve una mujer, para empezar, un tanto ciega. Una mujer que, a pesar que se le están diciendo las cosas, no las ve. Aunque, como a veces decimos en mi país, decimos, se las están explicando con manzanitas, con dibujitos, se las están explicando con cosas muy básicas, pero no lo ve. No sé si me voy explicando. A pesar de lo básico de la conversación y lo básico del diálogo, a pesar de la forma muy clara con que Jesús le está explicando las cosas, la mujer no lo entiende. Y mientras Jesús le está hablando del agua que él tiene, la mujer sigue pensando en el pozo, está pensando en el agua física, en el agua material, ¿no? Luego le salta con una pregunta y le dice: parece que tú eres profeta, le dice. Y le salta para otro tema, ¿no? Tú eres profeta. Y Jesús le dice: bueno, es que yo la verdad que más que profeta, si tú quieres creer que soy profeta. Y bueno, ¿y dónde hay que adorar? ¿Hay que adorarlo aquí en Samaria o hay que adorarlo allá en Jerusalén? Porque ustedes dicen que en Jerusalén y nosotros decimos que aquí en Samaria. Es decir, la mujer saltaba de una pregunta y de una interrogante a otra y de una afirmación a otra. Y lo único que demuestra toda esta conversación, yo no sé si ustedes la habían visto de esa manera, pero yo veo una mujer muy, muy ciega. Veo una mujer con un pensamiento muy, muy disperso, que como que no se entera de lo que allí está ocurriendo. Por otro lado, veo una mujer evasiva. Cuando Jesús le dice: es que ya has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Bueno, dice, parece que tú eres profeta, ¿Dónde hay que adorar a Dios? Y le va del tema y no deja que Jesús trate el tema personal que ella necesita. ¿Me voy explicando? Jesús le está hablando de sed, pero ella salta para una cosa. Jesús le está hablando de su marido y su vida personal y dice: no te metas en mi vida personal. Hay mucha gente que es así, ¿no? Que no permite que Dios se meta en su vida personal. Esas son mis decisiones. Esas son cosas que yo tengo que decidir. Esa es parte de mi intimidad. Y tú no tienes por qué meterte y no tienes por qué opinar al respecto. Y así reducimos a Dios simplemente a un centro de adoración o al territorio de la iglesia, y Dios se mueve en la iglesia, pero no se mueve en mi familia, no se mueve en mi matrimonio, no se mueve no pertenece al círculo de mi relación sentimental, no pertenece al círculo de mi trabajo, no pertenece al círculo de mis amistades, no, sino que reducimos a Dios simplemente al ámbito de la iglesia. Me voy explicando. Entonces yo veo a esta mujer por un lado ciega, por otro lado evasiva, por otro lado un poco torpe, parece que no entiende. Y vuelvo otra vez a lo primero, Jesús le explica de una manera muy básica: mira, yo tengo un agua que si tú bebes no vas a tener sed jamás. Y ella queda mirando: ¿y dónde está esa agua? ¿Dónde está ese pozo? ¿Dónde está esa vertiente? ¿Dónde está ese manantial? Porque yo siempre he sacado agua y la única agua que conozco es el pozo de Jacob, más encima, no era cualquier pozo, era un pozo con prestigio, ¿no? Y bueno, ahí hay una cosa allí de por medio también. Entonces, pareciera que ella no entiende, pareciera que la mente estaba allí cerrada. Entonces, y luego entra en esta discusión religiosa, ¿no? De dónde hay que adorar, dónde hay que adorarle.
la mujer llena de preguntas, un pensamiento un tanto disperso. Cuando uno, y es un poco lo que refleja la sociedad en la que vivimos, y refleja también la vida de cada uno de nosotros. Nosotros muchas veces, viendo no vemos, escuchando no entendemos, no oímos. Y por eso que Dios tiene que decir, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia. A mí me llama mucho la atención esa frase, porque supone que la iglesia está diseñada para poder escuchar la voz de Dios. Entonces, si la iglesia no escucha la voz de Dios, ¿qué más queda para el mundo? ¿Qué más queda para la gente que no es parte de la iglesia? Si la iglesia está cegada, si la iglesia está endurecida, si la iglesia está insensible, ¿qué más queda para aquellos que no pertenecen a la iglesia? Y cuando hablo de iglesia de manera general, de manera universal, no solamente a nuestra congregación, sino que a todas las congregaciones que pertenecen a la gran iglesia de Cristo, ¿no? De diferentes denominaciones, de diferentes culturas, de diferentes lugares del mundo. Entonces, esto mismo de alguna manera refleja lo que hay en el mundo, una cantidad de preguntas, una cantidad de disparates, una cantidad de afirmaciones referente a Dios, ¿no? Y la gente mira a Jesús y dice, no, pareciera que tú eres esto, parece que tú eres profeta, pero no se enteran de que Jesús es el Hijo de Dios, por ejemplo, no lo reconoce como Señor o no lo quieren reconocer como Señor de sus vidas, no quieren aceptar que Jesús se meta e intervenga en la vida de cada uno. Pero bueno, toda esta actitud, lo único que manifiesta y lo único que deja en evidencia son los grandes vacíos existenciales, ¿cierto?, que hay en la vida de cada persona. Porque el hombre tiene carencias existenciales de su propia existencia. ¿Cuáles son las grandes preguntas que todo el mundo se hace de manera general? A ver, ¿de dónde vengo? Por ejemplo, ¿de dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Qué otra pregunta? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿O qué soy? ¿Quién o qué soy? Me miro al espejo todas las mañanas y digo, ¿y yo qué soy? ¿Para qué vengo? ¿Quién soy? ¿Para qué vengo? ¿Para qué existo? ¿Para qué tengo todo esto? Y hay una serie de preguntas existenciales, ¿no? La pregunta de la muerte, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué la gente tiene que morir? ¿Por qué mueren los malos, los buenos y los malos siguen allí? ¿Por qué la injusticia? Cosas que ocurren a nuestro alrededor, ¿no? ¿Por qué la injusticia? ¿Por qué los ricos se siguen enriqueciendo y los pobres empobreciendo? Eso va a ocurrir toda la vida. ¿Por qué toda la vida? Si Dios existiera, eso no ocurriría. Y ahí ya le digamos, ¡pum! ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué las enfermedades tienen que llevarse a nuestros seres queridos? ¿No? ¿Por qué Dios no lo sanó? ¿Por qué Dios no lo sanó? ¿Por qué Dios no lo liberó? ¿Por qué Dios no lo liberó? ¿Por qué Dios no provee? ¿Por qué Dios se olvida de mí? Y nos vemos rodeados, ¿no? Un poco por situaciones como Job, ¿no? Una serie de cuestionamientos y preguntas que son netamente existenciales. Son existenciales. Y esas preguntas existenciales, esas interrogantes existenciales, lo único que dejan en evidencia es el gran vacío espiritual que tenemos cada uno de nosotros. Porque en el fondo esas preguntas existenciales son de carácter espiritual. ¿Y por qué son de carácter espiritual? Porque nosotros somos seres espirituales. ¿Sabías tú? Y yo creo que alguna vez ya lo he comentado. Tú y yo no somos la carne y hueso que se ve. No es este hermoso cuerpo que usted ve. No es Johnny Mella. Johnny Mella habita este cuerpo solamente, habita este cuerpo, pero el verdadero Johnny es el alma que habita este cuerpo, ¿no? Este espíritu que está aquí. Entonces, nuestras verdaderas carencias van a estar allí en nuestro espíritu, porque somos espíritu. Ahora es interesante, porque Dios es espíritu también. Y los verdaderos adoradores le adoran en espíritu y entonces hay una relación espiritual con Dios. Con Dios no se da una relación física. No se puede dar una relación física de cuerpo a cuerpo, ¿no? Ya la tendremos en algún momento cuando este cuerpo sea glorificado, sea transformado, que dice la Biblia que eso ocurrirá. Que después los muertos en Cristo van a resucitar primero y este cuerpo será transformado en un cuerpo glorificado. Y ahí recién ya podremos estar ahí en un contacto tal vez más físico, entre comillas, si es que se puede decir de alguna manera, con Dios. Pero mientras tanto, toda nuestra conexión con Dios es espiritual. Entonces los problemas existenciales
que tiene esta mujer, la mujer samaritana, que reflejan en cierta medida los problemas existenciales de cada uno de nosotros, que a veces no nos enteramos por dónde van las cosas, por eso, porque hay preguntas en nuestro interior, solamente encuentran respuesta cuando nos encontramos con Cristo. Y Cristo se da este paseo allí por Samaria y entra en un diálogo con esta mujer para eso, para traer una respuesta existencial, una respuesta espiritual, a problemas existenciales y religiosos que tenía esta mujer. Y Dios piensa en esa necesidad de esta mujer. Y va hablando, y va narrando, y va conversando con ella acerca de toda esa problemática que esta mujer estaba viviendo. Yo quiero ver aquí, al menos van a ver dos cositas, y vamos a ver si llegamos a una tercera. Dos cosas. La primera necesidad que yo veo en la mujer es una necesidad de las cosas de Dios. No es algo que debiese extrañarnos que la mujer le haya dicho dónde tenemos que adorar a Dios. Ustedes dicen que en Jerusalén, nosotros los samaritanos decimos que aquí. Ellos también tenían un lugar de adoración, ¿sabían? Los samaritanos también tenían un lugar donde iban a adorar a Dios, iban a buscar a Dios. Es decir, no es una persona atea, no es una persona que no crea en nada, no, creía en Dios esta mujer. Y buscaba a Dios en su templo. Y seguramente iba y se congregaba allí donde tenía que congregarse. Ofrecía lo que tenía que ofrecer, lo que ella entendía y lo que ella conocía de parte de Dios. Pero por mucho que ella se congregaba, por mucho que ella iba a su templo, que iba a su lugar, ella seguía sintiendo que su corazón estaba vacío. Ella seguía experimentando la sed que había en su corazón. Esto del pozo de Jacob nos habla a nosotros de la gran tradición, ¿no? Nos habla de las grandes costumbres. Toda la vida ella había sacado agua de ese pozo. Ella desde que creció ese pozo ya estaba. Seguramente sus antepasados ya habían sacado agua de ese pozo. Entonces había una tradición, ¿cierto?, que se respetaba. Y en medio de esa tradición que ella vivía, el hacer en su corazón seguía vigente, seguía latente. Su necesidad seguía sin saciarse. No lograba completarse, ¿cierto?, completar su vida, sentir que su vida se llenara. Seguía habiendo vacío. Y de hecho, por eso es que Jesús inicia la conversación basada en el pozo. Es que Jesús era muy listillo. Era muy listillo. Él no decía algo si no tenía algo que decir. Él no guiaba una conversación si él no quería darle un sentido a la conversación. Y cuando uno narra esta historia parece una historia muy común y corriente, muy cotidiana, pero a mí me gustaría tener la facilidad que tiene Jesús, que de las cosas cotidianas Jesús va y lleva a revelar verdades espirituales. Y va guiando a la gente a las cosas espirituales. Y yo creo que una de las cosas que Jesús quiere enseñarnos es que quiere enseñarnos a que de las cosas cotidianas nosotros podamos extraer verdades espirituales y enseñarle a la gente a vivir una vida espiritual en lo cotidiano. Me voy explicando. Es decir, ¿por qué nosotros tenemos que centrar muchas veces la predicación del Evangelio simplemente al asistir a la iglesia? O bien, muy bien, yo te voy a hablar del Evangelio y saco mi Biblia y muestro los 4 versículos bíblicos aquí, habido y por haber. Me voy explicando. Yo no veo a un Jesús usando la típica tradición, ¿cierto?, nuestra para poder hablar. Yo veo a Jesús usando situaciones cotidianas para poder enseñar verdades espirituales, basadas en la Biblia. Porque Jesús todo lo que le enseñó a la mujer samaritana era bíblico. Era bíblico, no estoy diciendo que no se use la Biblia, no, se usa la Biblia, se usa la palabra, se usan las verdades, pero se aplican a un contexto cotidiano. Y yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros para hablar de Cristo, que todo lo encerramos dentro de un contexto muy religioso y lo sacamos de su contexto cotidiano. Cuando alguien está enfermo, cuando alguien está pasando por una situación, inmediatamente buscamos la forma religiosa de enseñar, cuando la verdad que lo que Dios quiere es que nosotros usemos la forma cotidiana para enseñar, la forma más fácil para que la gente pueda encontrarse con Jesús. Es decir, de una manera natural expresar la vida del Espíritu. Lo sobrenatural se expresa de forma natural. El amor se expresa de forma natural porque es sobrenatural. El poder para sanar tiene que fluir de manera natural. La sabiduría que viene de Dios y la revelación que viene de Dios tiene que fluir de manera natural, porque son las verdades de Dios las que van a traer respuesta a las necesidades de las personas.
Pero bueno, no me quiero liar en eso. Yo veo a Jesús llegando, hablando del pozo, hablando que tiene sed, y le comienza a hablar en esta narración de esa sed de la cual él habla, en este medio cotidiano, en un medio casual, pero muy intencionado. Él le habla a la mujer y le dice, mira, yo tengo un agua, tú vienes a un pozo, pero si yo te doy del agua que yo te daré, ¿cierto? Él te daría agua viva, y usa la palabra agua viva, en el versículo 10 y el versículo 11, Jesús le dice, si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Una cosa es un pozo y la otra es un agua viva. El pozo es un agua detenida, que brota de la tierra pero está estancada. En cambio, el agua viva tiene relación con los manantiales, con esas aguas que fluyen y están fluyendo constantemente de un manantial. La mujer estaba acostumbrada a beber agua de un pozo, de una agua detenida, de agua estancada, carente de movimiento, carente de fluidez, algo rígido, algo estático. En cambio Jesús lo que quería era ofrecerle algo dinámico, algo vivo en su interior. Entonces dice, si tú supieses quién soy yo, tú me pedirías, no tendría para qué ofrecértelo, tú vendrías a mí a buscarlo, pero como tú no te enteras, entonces yo tengo que ofrecértelo. Entonces esto es bonito porque lo que Jesús ofrece a esta mujer no es el agua común y corriente que toda la vida has estado bebiendo, sino lo que Dios está hablando es de un agua nueva, algo que se renueva constantemente. A ver, cuando tú bebes agua de un manantial o agua de un río, ¿bebes de la misma agua siempre? No. Porque es un agua que ya ha pasado. Está siempre fluyendo. En cambio, cuando tú vas al pozo, te tomas el primer vaso de agua, luego sacas otro vaso de agua, sigue siendo la misma agua. Está estancada. Entonces lo bonito de todo esto es que Jesús ofrece algo dinámico, algo diferente, algo que se va renovando continuamente. Por eso que el Evangelio de Dios, aunque pareciese que son las mismas palabras, pero cada día se aplica a nuestra vida de manera diferente. Por eso que la vida del Espíritu fluyendo en nuestro interior, aunque pareciese que está estático, no, está dinámico, porque va enseñándonos a enfrentar cada situación que vamos enfrentando de manera diferente. ¿Por qué? Porque la vida es dinámica. Y si la vida es dinámica, la vida del Espíritu también va a ser dinámica. Entonces Jesús le está diciendo, mira, ahí está el agua del pozo, una vida estática, pero lo que yo te ofrezco es una vida dinámica. La vida del Espíritu es algo dinámico, es algo que tiene y que también tiene vida, porque dice, yo te daría agua viva, agua que está fluyendo. Jesús dijo, cuando hablaba con la gente, le decía, mis palabras son espíritu y son vida. Son vida. Es decir, lo que Jesús entrega es vida, no es muerte, no es, ¿cómo se llama esto? No es rancio, no es algo que pase de moda, no es algo que caduque, no es algo que se pudra. Por el contrario, está en una constante renovación y en una constante vida. Ahora, el verdadero problema de esta mujer era una sed espiritual. Su espíritu estaba en un estancamiento. Si hay algo que tú y yo nunca debemos permitir, es que nuestra vida espiritual se estanque, se detenga. El día en que tú sientas que tu vida espiritual se está estancando, preocúpate, porque hay algo que estás haciendo mal, hay algo que no has entendido. Pero si ves que tu vida está creciendo, se está desarrollando y está en una dinámica constante allí de movimiento, de avance, vas por buen camino. ¿Me voy explicando? Vas por buen camino. A veces yo veo cristianos que tienen una vida espiritual tan estática, rancia, ya esas vidas y a veces tan religiosas, basadas en la liturgia, basadas en la costumbre, basadas en la rutina, pero no se renuevan. No hay una renovación, no hay un verdor, no hay una viveza, no hay una vida en todo lo que hacen. No sé si me logro explicar. A veces yo veo evangelios tan caducados, a veces digo yo, hablan de Dios, pero Dios parece más arcaico en sus vidas. Hablan de experiencias tan pasadas, se acuerdan de lo que hicieron cuando jóvenes, se acuerdan de lo que hicieron en su etapa, de cuando se convirtieron, bla, bla, pero no tienen algo fresco, no tienen algo reciente, no tienen una experiencia de hace unos momentos.
sino que tienen que abrir el libro de historia, ¿no? Y remontarse a años de antigüedad, allá en la prehistoria, cuando ellos recién se convirtieron, para buscar alguna experiencia con Dios. Esos son pozos, cuando Dios lo que realmente quiere es que nosotros hayan vertientes, porque su vertiente nos permite vivir cada día una nueva experiencia, cada momento algo nuevo, que cada día que yo lea la palabra, que cada día que yo me congregue, que cada día que yo esté viviendo la vida cotidiana, Dios tiene algo para enseñarme, algo para mostrarme, algo que va a cultivar mi vida para que yo pueda seguir creciendo en Él, para que yo pueda seguir avanzando en Él. Me voy explicando, es decir, tú no aceptes que tu vida se detenga, sino que tu vida pueda ser esa agua viva, ¿no? Que esa agua viva, pueda permitirte experimentar un crecimiento continuo. El Espíritu Santo viene a la vida de la persona cuando nosotros conocemos a Cristo. Por eso que dice, si tú conocieses el don que hay en ti, Cristo iba a dar la persona del Espíritu Santo. Sabía que el Espíritu Santo vendría sobre aquellos que tenían hambre y sed de las cosas del Señor. Hay unos textos que son muy hermosos, no sé si me puedes ayudar ahí, Eduardo. Ezequiel 47:9. Ezequiel 47:9. Lo leímos hace un momento cuando leímos Ezequiel. Pero mire lo que hay aquí. Dios es un Dios de vida. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos. Cada vez que, si hay una de las cosas que tú te vas a dar cuenta, que cada vez que esté Dios presente, el Espíritu Santo presente, siempre se habla de muchísimo. Siempre se habla de abundancia, sí. Siempre se habla de vida. Nunca se habla de sequedad, de poco, de carencia. Siempre se habla de abundancia. Está todo relacionado con eso. Y por eso es que aquí dice que habrán muchísimos peces. Por haber entrado allá a estas aguas, recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrar en este río. Todo lo que entrar en este río. Todo, porque donde Dios está hay vida. Y todo lo que entrare en contacto con este río, habrá vida. Ahora yo pregunto, ¿dónde está ese río? Dios. ¿Ah? ¿El Dios? Vale, lo dejo allí, ya lo vamos a contestar. ¿Dónde está ese río fluyendo? Otro texto bíblico que tengo aquí también, Isaías 49:10. 49:10. Isaías 49:10. Vamos recordando estos textos, ¿vale? No tendrán hambre ni sed, ni calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá ¿a qué? A manantiales de agua. Ahora lo leo al revés. Como los va a conducir a manantiales de agua, ni el calor ni el sol los afligirá y tampoco tendrán hambre de sed. Ahí va un poco la cosa. Es decir, no habrá cansancio, no estará esa fatiga, ese agotamiento que la vida, que las circunstancias, que esas carencias existenciales puedan... No habrá esa sed, no habrá esa fatiga. Otro texto, el mismo en Isaías 55:1. Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Vid y comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Todos los sedientos, venid a las aguas. ¿Quién lo dice? Dios. ¿Dónde están las aguas? En Él, ¿no? Venid a las aguas, venid aquí y saciad vuestra sed. Venid al manantial de vida, saciad vuestra sed. No te va a afligir, no te vas a sentir agobiado ni cansado. 58:11. No se sentirá afligido ni cansado. ¿Por qué? Porque el agua que está en Él iba a ser el que iba a suplir su sed. Jehová, me encanta Jehová te pastoreará a veces. Siempre. Y en las sequías saciará tu alma. ¿Te das cuenta que aquí la sed no es física, sino que habla del alma? Y en las sequías espirituales, si quieres llamarlo, saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltarán. A ver, mira, ¿a quién le está diciendo eso? ¿Qué será? Al pueblo, a nosotros. Él está diciendo, por un lado está diciendo, yo soy el manantial, pero luego dice que va a poner tanta agua que tú te convertirás
tendrás tanta abundancia, ¿cierto? Te saciará. Y que tú serás un huerto de riego. Tú serás un huerto de riego, ¿no? Y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. Tú te conviertes, en este caso, el pueblo de Dios se convierte en un manantial de riego. Lo que Jesús está haciendo, en cierta manera, es dándonos el ejemplo de cómo debemos tratar a los, entre comillas, samaritanos. A todos los que tienen problemas existenciales, a todos los que están pasando por sed de Dios, a los que tienen hambre en su corazón. Dios está diciendo, tú tienes que hacer esto, porque tú tienes, claro, darle de comer, darle de beber, porque tú eres el manantial. Déjalos que beban de ti, que coman de ti, que se alimenten de ti. Dale la palabra que está en tus bocas. Dale la compañía que ellos necesitan, ¿no? Él pone su manantial en nuestras vidas para que seamos manantiales de riego también a los demás. Otro texto también es Apocalipsis 7, 16. Ay, qué miedo Apocalipsis, dicen algunos. Qué romántico es Apocalipsis. Ya los que me han escuchado saben que yo lo encuentro muy romántico este Apocalipsis. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Versículo 17, el siguiente. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará todas lágrimas de los ojos de ellos. La sed había provocado tristeza, pero Dios enjuga toda lágrima, trae consuelo, ¿cierto?, a sus vidas. Pero ¿Él por qué? Porque les guía a fuentes de aguas, ¿cierto?, de aguas vivas, les alimenta. Entonces la tristeza se acaba, se transforma en un consuelo para sus vidas. Esta mujer samaritana, ¿cuánta tristeza había en su corazón? Si realmente había tenido 5 maridos, eran 5 fracasos. Dime, ¿cómo se sentiría ella? Sus lágrimas de día y de noche, como diría el salmista. Mal, frustrada, fracasada, desconfiada. Y este que me pide agua, ¿qué querrá conmigo? ¿Será otro? ¿Por qué no? Claro, será otro que se quiera apuntar a la lista. ¿Querrá ser el sexto? Desconfiada, claro. A ver, ¿por qué no? A veces pensamos que todo el mundo sabía que era Jesús, el Mesías. No, esta mujer no tenía idea, era un desconocido el que hablaba con ella. Pero en medio de ese Jesús, a través de eso, estaba hablándole a su corazón, estaba hablándole a su alma, ¿no? Versículo 37 al 39, ahí mismo, Apocalipsis 7, 37 al 39. Sí, 7, ahora, versículos 37 al 39, en el mismo capítulo. Me he equivocado, entonces. Ya lo he perdido. Déjalo hasta allí. Yo me he equivocado al apuntarlo, no voy a buscar ahora. Lo voy a borrar después aquí de la grabación. Pero el punto es ese, ¿no? Cuando vemos nosotros que el concepto, la imagen de manantial de vida es algo que Dios siempre ha usado desde el Antiguo Testamento hasta en el Nuevo Testamento como un concepto para saciar, y que luego también tiene la imagen de que su pueblo se iba a transformar, ¿cierto?, en ese manantial de vida para saciar el hambre, los problemas, las situaciones estas que hemos hablado anteriormente en cada una de las vidas de las personas. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Ese era, no era Apocalipsis, era Juan 7, 37 al 39. ¿Sí? El último día de la fiesta, porque había una fiesta allí que era la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, a mí una de las cosas que me preguntaba era, ¿cómo puede haber una fiesta religiosa que se supone que venía para satisfacer la vida espiritual del pueblo y la gente se iba insatisfecha? Y se iban con sed. Se iban tal como habían venido. Me voy a explicar. Hoy en este país y en nuestros países y en todos los países hay muchas fiestas religiosas, ¿no? Ya sea en honor a algún santo de por ahí, alguna santa de por aquí. Sándwich, ese es el santo de los hambrientos, ¿no? Sándwich. O sándwich, como dicen en algunas partes. Sancocho también es otro, ¿no? Pero ya, pongámonos serios. ¿Cómo puede haber una fiesta espiritual, pero que no satisfaga la necesidad espiritual? Pero eso siempre ha ocurrido.
Eso no es algo que ocurra ahora. La gente dice, vamos a celebrar San Pedro y vamos a bebernos un buen vino y vamos a bailar hasta las altas horas de la noche. ¿Qué está celebrando? San Pedro, o San Fermín, o San Juan, o San esto. Y celebran a los santos, pero de una manera poco santa. Nada de santo. Tú dices, pero ¿cómo está una contradicción? Claro, porque no es una fiesta tan santa, ¿no? Y es así, las fiestas religiosas lo que menos tienen es de santidad. Y como no tienen nada de santo ni de santidad, nunca van a llenar el vacío del corazón de las personas. Entonces cuando me hablan de fiesta, digo, vale, pero ¿qué buscas celebrar o qué buscas llenar a través de una fiesta? Las fiestas de Dios, o las fiestas que Dios diseñaba, que eran fiestas religiosas, buscaban satisfacer necesidades propias también, la necesidad de adoración a Dios, pero que en medio de la adoración a Dios, la gente terminaba llenando sus corazones y satisfaciendo sus necesidades económicas, sus necesidades emocionales, sus necesidades espirituales y aún sus necesidades físicas. Mira, algún día vamos a hablar de las fiestas que hay en la Biblia y cómo esas fiestas llenaban a las personas. En medio de su relación con Dios, Dios estaba buscando soluciones también y resolviendo problemáticas en la vida de las personas. Y en este día de la fiesta, Jesús se pone en pie y después que había pasado toda la fiesta dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice. ¡Buah! Pero ocurre, y es así. Y hoy por hoy eso es lo que ocurre. Hay una carencia, hay sed en la multitud, hay sed en la gente. Todo lo que preguntan, todo lo que cuestionan, todo lo que afirman, y todo lo que afirman, lo único que manifiesta es que hay una sed en su corazón por algo realmente que les pueda satisfacer. El que cree en mí, como dice la Escritura, como dice la palabra, todos los versículos que acabamos de leer y otros que no hemos leído, de su interior correrán, ¿qué cosas? ¿Dentro de quiénes corren ríos de agua viva? De los que creen en Él, los que creen en Cristo, los que se acercan a Cristo, rinden su corazón, en su interior hay un río que debe correr o debe fluir, un río de agua viva. ¿Dónde vimos el primer río? ¿Dónde leímos hoy el primer río? Ezequiel capítulo 47. Ese río que ustedes me dijeron, ese es Dios fluyendo. Entonces es Dios fluyendo en nuestro corazón, en nuestro interior. Es Dios estando allí. ¿Dónde está el agua viva entonces? En Dios. ¿Pero dónde está Dios? En nosotros. En este pechito, aquí, en mi corazón, en mi vida. Y ha hecho de mi vida, ¿qué es lo que ha hecho? Un interior, un río de agua viva que está fluyendo, un manantial ha puesto en nuestro corazón. Tú y yo tenemos un manantial de agua viva si hemos creído en Cristo. Su Espíritu Santo, dice, porque aquí lo añade. ¿Y esto dijo de qué? Del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. ¿Quién es el río entonces? Es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, o es Dios mismo, por eso es que no está mal cuando decimos es Dios, es su Espíritu que está en cada uno de nosotros cuando hemos creído, está su Espíritu en nuestra vida. ¿Para qué? Para transformarse en ese manantial, ¿no? De vida, que está allí, ¿no? Que había recibido los que pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero Jesús ya estaba diciendo, el que cree en mí, en su interior va a correr un río. Va a desbordar. La palabra correr allí sería un desbordar. Va a desbordar el río, va a desbordar el agua, va a haber un fluir constante para poder llenar las necesidades de las personas. Ahora, dos preguntas. Una, ¿dónde está la respuesta a la necesidad que tienen las personas con hambre y sed? A todas sus problemáticas existenciales. ¿Dónde está? En creer. En creer. En la fe. En la fe. ¿Vale? ¿Dónde está el agua que ellos necesitan? Está en nosotros. Está en nosotros. Ahora yo te pregunto, ¿y dónde está la respuesta a tus problemáticas y a tus situaciones que tú estás viviendo? En nosotros mismos. En ti mismo. ¿Te das cuenta? Si en el fondo todo se vuelca porque Dios ha puesto en nosotros su presencia, ha puesto su espíritu, ¿cierto? Como un río que está fluyendo, y Dios a través de su espíritu, cuando leemos la palabra, Dios va trayendo respuestas a nuestras necesidades. Que necesitamos consuelo, ahí está el consuelo. Que necesitamos providencia, ahí está la providencia. Que estamos confundidos, necesitamos que se nos aclaren las cosas y necesitamos respuestas. Dios, a través de su espíritu que ya está fluyendo en nosotros, está trayendo las respuestas. Por eso es que en tu vida hay paz. El otro día hablábamos del gozo. ¿Dónde está el gozo? En nosotros. ¿Por qué está el gozo en nosotros, Miriam? Porque
Somos felices. ¿Por qué son felices? Porque hay gozo. ¿Dónde está el gozo? El Espíritu Santo, correcto. El Espíritu Santo en tu vida es la fuente de gozo. El Espíritu Santo en tu vida es la fuente de bondad. El Espíritu Santo en tu vida es la fuente de paciencia. Mira paciencia, ahí está la fuente. El Espíritu Santo en tu vida es la fuente de amor. ¿De dónde nace el amor que tú necesitas para amar al enemigo, para amar a tu prójimo, para amarte a ti mismo? Allí está en tu corazón. Dios ha puesto la fuente de todas las cosas, la ha puesto en tu corazón. Lo logramos percibir. Es decir, la fuente del gozo. La felicidad es algo externo, el gozo es interno. Gracias al gozo que Dios ha puesto en nuestro corazón, tú eres feliz. Tú puedes reír, puedes estar contento, te puedes reír un rato, puedes llorar, pero nadie te roba el gozo que hay en tu corazón. Nadie te puede robar la paz que está en tu corazón, porque está Dios. Dios es la fuente de la paz, Dios es la fuente del gozo, Dios es la fuente de la esperanza, Dios es la fuente de fe que tú necesitas, Dios es la fuente de la mansedumbre que tú necesitas, inclusive, ¿no? Dios es la fuente de todo. ¿Y dónde está Dios? Está allí en tu corazón. En tu corazón Dios ha puesto la fuente de todas las cosas, que es el Espíritu Santo. ¿Me voy explicando? Entonces Jesús cuando venía, y esta es la analogía, Jesús cuando venía donde la mujer, venía como la fuente de todas las cosas. Y le decía, yo tengo la fuente de todo lo que tú necesitas. ¿Ah? ¿Cuál es tu problema? ¿Tienes sed? Vale, si tú supieras qué es lo que hay aquí, me lo pedirías. Yo, como soy la fuente, te lo daría. Y lo pondría tú a tu disposición. Y lo que yo tengo tú también lo podrías tener, ¿no? Luego le dice, guiando la conversación, 5 maridos has tenido, eres profeta, te puedo revelar más cosas si tú quieres. ¿Te das cuenta? Te puedo revelar más cosas, yo te puedo contar más cosas si tú quieres. Porque hay una cosa que eso se llama revelación. Eso que tú estás usando allí, esa palabra, yo te puedo mostrar más cosas. Yo puedo escudriñar tu corazón y mostrarte todo lo que hay en tu corazón, si tú quieres. Pero la mujer, ¿dónde hay que adorar a Dios? Cambiamos de tema. Me voy explicando. El problema no estaba en que Jesús no tuviese respuestas. El problema es que la mujer no quería respuestas. Muchas veces, y nos vamos a encontrar, y muchas veces nosotros también estamos en la misma posición. No encontramos la respuesta. ¿Por qué? Porque vamos con respuestas, pero no vamos con preguntas. A Dios tienes que acercarte con preguntas. Pregúntale a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Me encanta a mí esa pregunta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como Pablo empezó con una pregunta, ¿no? Después que fue derribado por la presencia de Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿A dónde voy? Señor, estoy ciego. Vete a tal lugar, allí van a orar por ti, van a caer las escamas de tus ojos, vas a recibir la vista, y te van a indicar más cosas. Vale, y para allá partió con la cabecita agachada, me imagino yo que alguien lo llevaba. Ahí, claro, pero si alguien viene altivo y viene de chulo, con toda la respuesta y que nada, Dios, muy bien chaval, yo soy la fuente de todo lo que tú necesitas, pero yo no te lo doy si tú no me lo pides. Yo no te lo doy si tú no estás dispuesto a recibirlo. Me voy explicando. Y eso corre para nosotros como corre para la gente del mundo. Corre para todo. A Dios hay que aceptárselo con humildad. Entonces, lo que vuelvo otra vez, Jesús era la fuente de todas las cosas, ¿no? Luego viene, ¿dónde hay que adorarle? Aquí o allá. Jesús le dice, a ver, mujer. La hora viene y ahora es cuando Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tales adoradores, que ni en Jerusalén ni en Samaria, hombre, a Dios se le va a adorar en todo lugar. Olvídate del lugar. Eso es parte del foso, eso es parte de la religión, eso es parte de la vieja tradición. Cuando nos decían, ven a la iglesia porque allí está la presencia de Dios. Y durante el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, mientras no veníamos a la iglesia, no estábamos con Dios, entonces hacíamos lo que queríamos. Después llegaba el domingo y pedía perdón a Dios, me ponía a cuentas con Dios, un par de rezos y mandas y todo, y ya quedaban. No, la mujer, Dios tenía que, ya a esa altura ya existía ese concepto, ¿no? De que el lugar era más importante que Dios mismo. Y Jesús le dice, no. Jesús le dice, no. Aquí la cosa está en que en cualquier parte tú puedes adorar a Dios, porque a Dios se le adora en espíritu y en verdad. ¿Que tienes que congregarte? Claro que te tienes que congregar. Claro que tienes que venir para alimentarte, tienes que estar junto a tus hermanos y aprender juntos. Claro, tenemos que tener esa vida de equipo, de comunión unos con otros. Pero tu vida individual, tu vida personal es fundamental. Y esa es 24 horas al día. Cada día, cada momento, cada segundo, tú no puedes desconectarte de Dios.
Tienes que estar allí adorándole, alabándole, preguntándole y dejando que eso fluya, ¿vale? Jesús se presentó a ella como la muestra. Ahora tú también, donde estás, donde quiera que tú te desarrolles, eres la fuente también de respuesta, muchas veces para lo que la gente busca. Eso nos cuesta mirarlo, pero es así. A Dios le ha placido poner en vasos de barro tal peso de gloria, poner su presencia, poner su gracia. Deja que de la manera cotidiana Dios pueda seguir hablando a través de tus vidas. Que la gente que tiene preguntas encuentre respuestas en ti. Encuentre respuestas en ti. Gloria a Dios. Aleluya. Hay una fuente, por eso que le he llamado, el Espíritu Santo es la fuente de vida fluyendo en nuestro interior. Dios no ha puesto en ti un pozo, Dios ha puesto un manantial de agua viva que está fluyendo constantemente. Por eso que cuando tú oras por tu familia, algo ocurre, tú eres parte de esa vida. Cuando tú conversas con la gente, algo ocurre. Hay gente que dice, pastor, cuando hablo con usted quedo bien. Vale, cuando tú hablas con otros también queda bien lo otro. Espero. Claro, porque en ti hay vida. Si en ti hay vida, tu conversación nunca va a pasar indiferente, desapercibida. Si en ti está el manantial de vida, de alguna manera u otra, tu actitud, por muy cotidiana, por muy simple que sea, está marcando. Hay ojos mirando, hay oídos escuchando, hay otros que quieren imitar, otros quieren tener lo que nosotros tenemos. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces tú con tu familia? ¿Por qué viven aquí? ¿Por qué viven allá? Es porque hay un manantial de vida que se está desbordando, y entre más se desborde mejor, porque puede ir supliendo muchas otras necesidades. Aleluya. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por el manantial de vida que tú has puesto en nuestro interior. Gracias por la persona del Espíritu Santo que viene para ayudarnos, para fortalecernos, para guiarnos al Padre y recordarnos las palabras de Cristo. Pero también, Señor, para ser esa fuente de agua viva que viene a saciar la sed de quienes están a nuestro alrededor, a saciar nuestra propia sed, pero también a saciar la sed, Señor, de quienes nos rodean. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, a que esa agua nunca se detenga. Ayúdanos, Señor, y no queremos nunca transformarnos en pozos estáticos, donde las aguas podrían volverse rancias, podrían podrirse, podrían, Señor, terminar contaminadas. Por el contrario, queremos que tu espíritu de vida pueda estar constantemente fluyendo en nuestro interior y llevándonos a nuevas experiencias y llevándonos cada día a un crecimiento mayor en ti. Ayúdanos, Padre. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, perdona nuestra indiferencia, perdona, Señor, nuestra testarudez, y a veces, como la mujer samaritana, no entendemos o no queremos entender. No nos enteramos o sencillamente no queremos enterarnos. Porque a veces es más fácil, Señor, vivir la vida como la estamos viviendo que ser confrontados con nuestra realidad. Yo prefiero ser confrontado, Señor, y cambiar, Señor, y mejorar y ser perfeccionado. Señor, que seguir viviendo una vida mediocre, que seguir viviendo una vida vacía, que seguir viviendo una vida estéril. Señor, por el contrario, yo quiero vivir al lado tuyo y vivir esa vida abundante que nos renueva constantemente.